Muy buenas tardes. Gracias por este reencuentro de cada semana aquí en Canal Metro, en este espacio que junto a Fanny Vega llamamos Política, Producción y Trabajo. Lo creamos como un espacio de información y reflexión. Hoy nos falta la voz y la reflexión de Fanny porque está ocupada en otras cosas, afortunadamente disfrutando su provincia, Mendoza, allá en el sur, en General Alvear. Y tal vez reflexionando también sobre lo que tendremos que hacer como ciudadanos el próximo domingo, 27 de octubre, elecciones nacionales de renovación legislativa. Piénselo, no se define, no es un mundial de fútbol, pero sí se definen los escenarios sobre los cuales se va a construir el tránsito de la sociedad argentina hasta la elección del próximo presidente que continuará dirigiendo los destinos del país. Es importante este voto. No hay que tomarlo de modo frívolo, no hay que relegarlo al segundo plano porque sea una elección parlamentaria. Están en juego ideas. Hace mucho tiempo que no había ideas verdaderamente en juegos y contrapuestas. Y esto tiene que ver con el proceso de maduración de nuestra democracia, donde hemos visto desde el 83 hasta ahora distintas propuestas, distintos estilos, distintas formas de ejercer el poder y distintas formas de cuestionar el poder. Lo importante y lo que más tiene que tener en cuenta usted es que en el momento de emitir su sufragio, en ese momento usted tiene la soberanía popular en sus manos. Y para eso tiene estos días en los que va a seguir oyendo campañas, mensajes de políticos de uno y otro sector. Y va a ser muy bueno que se aproveche a conciencia ese periodo de veda electoral de 48 horas para reflexionar sobre aquellas ideas que hemos estado oyendo, que estamos oyendo, desafortunadamente quizás sin uno de sus protagonistas principales, que debió ser la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, porque en definitiva ella había elegido cargar sobre sus espaldas el peso de la campaña en defensa del proyecto oficialista de gobierno, tratando de proyectarlo hacia el futuro. La elección del 27 de octubre tiene ese sabor. Va a poner en juego realmente el peso de ideas que proponen países distintos y sobre eso tenemos que elegir. Pero también va a poner las bases de lo que va a ser el tono, el escenario, el clima político y social en el que vamos a preparar el proceso de renovación presidencial para el año 2015. Recuerde, sobre estas cosas, es que nosotros tratamos de aportarles desde aquí información y reflexión. Algunas ideas para que usted entienda más allá de las urgencias de los noticieros de televisión, de las radios o de las tapas de los diarios. Tratamos de aportarle una visión distinta y ojalá lo logremos. Por lo menos, créame que ese es nuestro intento aquí en Política, Producción y Trabajo. Entidad Binacional Yacyretá, generando futuro. Servicios Regionales del Sur, Sociedad Anónima. Trabajamos integrando comunidad y empresas. Y dentro de este clima político, electoral, social, hay un tema que tal vez a muchos les resulte ajeno, la responsabilidad social empresaria. Tal vez usted no lo sepa, pero hemos tenido la semana pasada el privilegio como país de tener a los grandes pensadores contemporáneos sobre la responsabilidad social empresaria, que no es ni más ni menos que tal vez la única visión crítica que tiene el sistema capitalista internacional en este momento y el único mecanismo, herramienta de crítica
al sistema, dentro del sistema quizá, pero es la única conciencia crítica real que existe hoy frente al capitalismo, que tal vez fue definido de una manera muy cruda por aquel padre de la sociología, que era Hobbes, que definió al hombre como el lobo del hombre. Hoy hay voces que estuvieron la semana pasada aquí en Argentina tratando de quitarle esa ferocidad a nuestro sistema y ponerle una conciencia humana a través de la responsabilidad social empresaria. Alessandra Minichelli, presidenta de la Fundación Observatorio de Responsabilidad Social, ¿me ha aproximado más o menos a la definición de lo que sucedió la semana pasada? Sí, la verdad que lo que sucedió la semana pasada fue muy fuerte y fue más allá de la responsabilidad social empresaria. El primer congreso fue de responsabilidad social, pero nosotros entendemos, y así lo explicitamos a lo largo de nuestro trabajo en la Fundación y también lo manifestamos en el congreso, que entendemos que la responsabilidad social compete a todos. Compete a nosotros como individuos, a las cooperativas, a los sindicatos, a las universidades, a la empresa y a los gobiernos locales. Y el trabajo en ecosistema, como dejamos planteado ahí, el diálogo entre ellos, es lo que va a permitir definir acciones responsables, ¿no? No podemos dejar escapar que se dio un fenómeno en paralelo. Por un lado, el Congreso Internacional de Responsabilidad Social que usted organizó, y que tuvo figuras como Lula da Silva, como Felipe González, Bernardo Klicksberg, Amartya Sen, que es un personaje desconocido inclusive para la clase política argentina. Sí. Y por otro lado tuvimos el coloquio anual de IDEA, donde parecían cosas distintas, o sea, que estaban realmente en mundos distintos. En un lado se preocupaba por la responsabilidad social y en el otro tal vez la mayor preocupación era cómo preservamos la ganancia del sistema dentro del sistema. ¿Es así? Es la puja que se está dando y es el motivo por el que se habla ahora en este país y en esta Latinoamérica y en este momento de responsabilidad social de la empresa privada. Nosotros hemos pasado como país y el mundo ha pasado por un capitalismo muy salvaje, por un capitalismo muy acumulativo, por un capitalismo que solo pensaba en maximizar sus beneficios a costa de no le importaba el ambiente y no le importaba la sociedad. Y de hecho hay fortunas impresionantes. Bernardo Klicksberg, como Stiglitz y como Krugman siempre mencionan que el 1% más rico tiene y acumula lo que necesita el 90% restante. O sea, esa acumulación desmedida de riqueza que hace que tenga garantizada la supervivencia hasta 4 o 5 generaciones. La pregunta es ¿en qué condiciones? Si no hay protección social y protección medioambiental, ¿no? En esa diferencia en la tasa de ganancia, en la acumulación de riqueza, es donde vemos reflejado aquella cruda definición de Hobbes, que decía que el hombre era el lobo del hombre, ¿no? Sí. Porque parece que el hombre es impiadoso frente a la necesidad del que menos tiene. Sí, la reflexión a la que llamamos en este congreso fue justamente a eso, fue justamente a ver cuál tiene que ser la idea de la responsabilidad social, incluso de la empresa privada en la Argentina y cuál tiene, y en América Latina, por supuesto también, y un poco la reflexión pasó también y tuvimos oradores y expositores de los países de Europa Central sobre qué pasó con la responsabilidad social y el estado de bienestar. Ellos hace rato que vienen hablando del tema de la responsabilidad social y el estado de bienestar fracasó. El planteo también se enfrentó en el marco de este congreso. ¿Quién fue el mayor aporte en este congreso a través de personalidades como Felipe González, Stiglitz, Amartya Sen? El aporte fue sin duda la riqueza de los expositores, no solo estos 3 grandes que hemos convocado, sino también el sinnúmero de oradores internacionales que participaron de plenarias, las charlas y las reflexiones que se han dado también a nivel país por parte de legisladores, ministros, gobernadores, intendentes de nuestro país. Deportistas también hablando de... En realidad lo que hubo fue en sesiones paralelas distintos ejes temáticos y entre ellos se tocó la cultura, se tocó el deporte, se tocó la banca sostenible
cómo debían actuar las entidades financieras en el tema de la responsabilidad social. Se habló también de la responsabilidad social y la infraestructura para la inclusión. Se tocaron en total 16 ejes temáticos, entre ellos también la salud, y esos ejes temáticos, digamos que circulaban con una visualización de qué estaba pasando en el país en este momento con esos temas y la responsabilidad social. Y a su vez en paralelo eran sesiones plenarias donde interactuaban figuras internacionales de renombre y vinculadas también a la red de universidades por el emprendedurismo social, mucho académico, y estas tres personalidades planteando su visión. ¿Por qué estas tres personalidades? En nuestro país desde hace un tiempo a esta parte, desde el 2008-2009 y a partir de la crisis económica financiera internacional, se creó una materia en la Facultad de Ciencias Económicas que se llama 100 jóvenes sobresalientes, premio Amartya Sen. Creo que estamos viendo imágenes algunas imágenes, o señor director, si están disponibles, vamos a ir viendo porque allí están las figuras de estas de las que estamos hablando. Sí. Amartya Sen, bueno, para quienes no lo conocen... Amartya Sen lleva el nombre Amartya Sen y nuclea ya hoy a 3.000 alumnos en todas las universidades del país, en las universidades nacionales, justamente con el criterio de educarlos o formarlos en una economía con rostro humano, de mirar a la ética, de mirar al otro, de mirar a la sociedad, de mirar a cómo se producen bienes y se prestan servicios en cuanto a la contención medioambiental, todo lo que tiene que ver efectivamente con que nos importa la forma en que se producen las cosas porque nos importa la continuidad de la especie humana por sobre todas las cosas, ¿no? O sea, de cómo se produzcan bienes o se presten servicios en una sociedad depende nuestra calidad de vida y la de nuestros hijos y nuestros nietos. Dijeron allí los especialistas que el mundo está en capacidad para producir alimentos para 12.000 millones de personas. Somos solamente 7.000 millones de personas. No debería haber hambre, no debería haber desnutrición, no debería haber 1.000 millones de personas con hambre en el mundo. No debería haber muerte de niños. El planteo que nosotros hacemos, y este es el motivo por el que estaban Amartya Sen, Lula y Felipe González, es que desde la Fundación trabajamos con esto de la visión de empresa alineada a la visión de país. Nosotros entendemos que las acciones de responsabilidad social en un punto deben ser complementarias o convergentes con la política pública para promover el desarrollo de las localidades. Fue el eje de la conferencia del ministro Julio De Vido, creo. Eso también lo plantearon muchos funcionarios del Ejecutivo, y esta alineación de lo público y lo privado, que es una pretensión que se tiene, yo diría, desde el 2003 a la fecha y que se va logrando a cuentagotas. Y es algo imprescindible porque quienes conocemos de cerca las formas, a veces afortunadas y otras muy desafortunadas, de algunas empresas en el relacionamiento con sus públicos más inmediatos en los grandes proyectos de inversión, allí vemos que las empresas no siempre entienden cuál es el rol que deben cumplir en una sociedad. A veces quieren reemplazar al Estado, quieren constituirse en una forma de poder paralelo. Nunca complementarse. Claro. Y también sucede que el Estado deja que las empresas actúen por sí. O sea, es como que, así como se ordena la economía en sus grandes objetivos macroeconómicos, también debería el Estado tener una presencia orientadora en temas de responsabilidad social. Yo creo que hay una rectoría importante del Estado en todos los temas, y es como que cada uno tiene que encontrar su eje o su lugar. De hecho, convengamos que desde el Estado se ha generado, sobre todo en el año 2011, más allá de federalizarse este programa Amartya Sen, que desde lo educativo es muy importante, en el año 2011 se creó una subsecretaría de responsabilidad social que está buscando articular en horizontal con todos los estamentos del Estado, nacional, provincial y municipal, y con empresas. Un poco también viendo de qué forma se trabaja la responsabilidad social y de qué forma se trabaja desde la necesidad y desde la realidad local, geográfica, cultural. Nuestro país es muy diverso, con lo cual lo que pasa en Jujuy no es lo mismo que lo que pasa en Santa Cruz. Las necesidades de desarrollo y de actuación del Estado y de la empresa privada en Jujuy no es lo mismo que en Santa Cruz, ni del resto de las organizaciones. Yo digo empresas, pero hablamos de organizaciones, hablamos de que las cooperativas, hablamos que los sindicatos y las empresas, todas tienen que estar en sintonía y visualizando qué se ha hecho desde el Estado, porque uno de los problemas con los que nos enfrentamos, y nosotros lo vemos a diario en la Fundación, es que uno arma, por ejemplo, un desayuno de trabajo con distintos referentes para trabajar la temática de la responsabilidad social o ver qué piensan. Y ninguno tiene internalizado ni conoce qué ha pasado con las políticas públicas en el país en estos años. O sea, hay toda una plataforma de identificación de políticas públicas
que promueven el desarrollo humano y promueven el desarrollo local de las distintas comunidades y deben ser eje de trabajo y de identificación de temas a trabajar en responsabilidad social. Este fue el objetivo del Congreso, buscar primero que cada uno reconozca cómo impacta negativamente en el entorno y después este acoplamiento tan necesario que hay que hacer para que la gente... Y las empresas deberían también entender que ser rentables no significa ser exitosas en cuanto a su relación con la sociedad, necesariamente. O sea, que tienen que buscar esa licencia social que les permita equilibrar rentabilidad con integración con las comunidades. No se están dando cuenta todavía muchas empresas privadas, y ahí sí me refiero a ellas, que la participación ciudadana es creciente en nuestro país, es creciente en Latinoamérica y es la participación ciudadana la que está demandándoles responsabilidad social. Les está demandando que se comprometan en el aspecto interno con su personal, con la contención a su personal, normas claras y transparentes de actuación, buena relación y transparente también con sus proveedores y en la forma de producir bienes y prestar servicios, y además que se comprometan con las comunidades que son su entorno, con la realidad social y ambiental que ellos tienen obligación de contener en la parte que les toca. Por eso yo hablo de converger o de complementar. No podemos pretender que la política pública lo abarque todo, porque el Estado todo no lo puede hacer, pero sí el privado, todos los privados, cada uno de nosotros, desde la organización a la que pertenecemos, tenemos que poder complementar la acción del Estado. Alessandra Micheli, muchas gracias por estar aquí explicándonos cuál fue la importancia de ese primer Congreso Internacional de Responsabilidad Social Empresarial. Y yo me quedo con una frase que he oído más de una vez, sobre todo en boca de Bernardo Klicksberg, que la responsabilidad social tiene que ver exclusivamente con la ética para producir. Cuando una empresa aplica la ética en todas sus acciones públicas e internas, inclusive, allí está ejerciendo el principal rasgo de responsabilidad social. Integrarse a la sociedad con respeto, respetando las formas culturales y actuando en forma proactiva para que la sociedad pueda crecer al tiempo que crecen las empresas. Seguro. Y la ética es comprometerse con los valores, definitivamente. Y cuando uno se compromete con los valores desde el Estado, surgen las políticas públicas que priorizan a la gente. Cuando se compromete desde la sociedad, surge el cooperativismo, el voluntarismo. Y cuando se compromete la empresa privada es cuando surgen acciones de responsabilidad social. Muchísimas gracias, Alessandra Micheli. Nosotros vamos a una nueva pausa y volvemos aquí con otros temas que a usted le interesa porque siempre están vinculados a la política, a la producción y al trabajo. Entidad Binacional Yacyretá, generando futuro. Servicios Regionales del Sur, Sociedad Anónima. Trabajamos integrando comunidad y empresas. Y le decíamos al principio, tenemos de aquí al domingo un periodo de reflexión sobre cuál va a ser nuestra decisión como ciudadanos frente a la urna cuando estemos absolutamente solos, como hombres y mujeres absolutamente libres. Jorge Daniel Giacobbe, ¿cómo está viviendo la opinión pública este periodo ya cada vez más cercano del punto de definición, que es el momento de colocar el voto en la urna y definir el futuro, en definitiva? A ver, la opinión pública lo está viviendo con una gran tranquilidad, que no es lo que está sucediendo en el sistema político y en cierta forma en su réplica, que es el periodismo. La opinión pública está hace ya varios años en la Argentina mostrando un nivel de maduración en sus procesos de toma de decisiones y de construcción de conocimiento muy superior a los que hemos vivido en los años 70 y en los años 80. Digo, la sociedad argentina transita sus traumas políticos actuales y económicos y sus buenos momentos de una manera que es muy adulta, ¿no? Entonces ahí tenemos a la gente tomando una decisión, como bien comentabas vos en el inicio del programa, donde hay algo tácito y donde hay algo explícito, digamos, ¿no? Lo explícito es esta cuestión de que es una elección legislativa y vamos a elegir de alguna manera una parte de la representación de los escaños legislativos. Y tácito está
la cuestión... de que se abra a partir de ahí el escenario preelectoral para el 2015. Lo ejecutivo. En una legislativa, en realidad, estamos construyendo tácitamente lo ejecutivo del 2015. Es decir, que no hay voto menor en una elección de renovación parlamentaria. Nunca hay voto menor, porque siempre una elección parlamentaria se utiliza para decirle algo al poder en medio término, pero en este caso yo creo que hay dos mensajes. ¿Y cómo están las lecturas de la opinión pública en este momento? Se decía, por ejemplo, que Massa tal vez tendría hasta 15% de diferencia sobre su oponente, que es Martín Insaurralde en la provincia de Buenos Aires, sí, teniendo en cuenta que la provincia de Buenos Aires es hoy por hoy el principal escenario donde se disputa Claro, porque la prevalencia de las ideas en el campo político. Y es el 38% del padrón electoral, ¿no? En la provincia de Buenos Aires. Es el distrito más pesado. A ver, siendo muy prudentes, porque los encuestadores ya estamos en veda, ¿no? Estamos viendo que ha habido un estiramiento de la brecha entre Massa e Insaurralde, no tan grande como presuponían algunos colegas en los primeros análisis que hacían o en las primeras encuestas que hacían post elecciones PASO. Estamos viendo que el voto de Margarita Stolbizer está consolidado, digamos, no va a cambiar un punto más o un punto menos. Insaurralde puede llegar a crecer un punto y medio más. Y el voto de Narváez, que se presuponía que se iba a descomponer prácticamente a la mitad o menos, bueno, no sucedió tan así. Perdió algunos puntos, pero no tanto. Pero mantiene cierta consistencia. Mantiene cierta consistencia, pues yo creo que ahí se refugió de alguna manera el público que está preocupado casi exclusivamente por temas relacionados con la inseguridad, ¿no? Es decir, Massa propone un montón de temas, una construcción de futuro, y de Narváez habla bien de lo que nos está sucediendo en el presente, digamos, ¿no? La primera necesidad de la gente, que es la inseguridad. Con lo cual, lo que se ha redefinido son algunos puntos de Narváez y los 3,5 puntos de aquellas propuestas que no rompieron el piso en las primarias, ¿no? Digo, ya las PASO nos indicaban que no había mucho para repartir. La elección ya estaba muy polarizada, estaba muy tomada entre el masismo y el kirchnerismo, ¿no? Es decir, ¿vamos a tener un escenario de polarización en esta elección? Sí, vamos a tener un escenario de polarización y no va a cambiar la tendencia, no hay forma de que cambie la tendencia, excepto que haya un estímulo muy grave, muy severo, de mucho voltaje, que haya un cajón de Herminio Iglesias en alguna de las campañas. Aunque también hay que señalar que entre las PASO y hoy ha habido un montón de cosas de mucho voltaje que no han logrado cambiar el curso de los acontecimientos, ¿no? La ciudad de Buenos Aires también es un escenario importante para estas elecciones legislativas. Complejo, y mucho más complejo. Porque el público de la ciudad de Buenos Aires tiene que tomar una decisión muy diferente al de la provincia de Buenos Aires. El de la provincia de Buenos Aires, aquel que quiere darle un mensaje al gobierno, que quiere castigar al gobierno que lo quiere lastimar, hace este proceso de salir de alguna de las opciones que no pasaron o de la de Narváez a votar al primero, ¿no? Lo que en nuestra ciencia denominamos efecto del carro del ganador. Ahora, en la ciudad de Buenos Aires, el que quiere lastimar al oficialismo tiene que votar al que salió tercero, no al que salió primero, para poder sacarle el senador a Filmo, ¿no? Y aprovechando estos 2 últimos minutos de programa, ¿pueden surgir de esta elección o surgirán necesariamente de esta elección liderazgos nacionales con proyección para el 2015? Sí, ya están. Sí, ya están. Lo que no creo es que vayan a ser los últimos. No creo que con las cartas que se abran tras esta elección lleguemos al 2015. Alguna se puede caer, alguna puede surgir nueva. ¿Por qué? Porque los 2 años que siguen hasta el 2015 son muy complejos, tanto para el oficialismo como para la oposición. Para el oficialismo porque tiene que decidir cuán elegante va a ser su salida. Es decir, ellos pueden tomar la decisión de que esto sea en términos normales por estándar, digo, o podemos caer en un síndrome del héroe trágico donde para terminar tiene que ser dramático, tiene que ser romántico, tienen que estrellar la calecita. Para la oposición también hay otra complejidad, porque la oposición no es una sola cosa, sino que ha habido un triunfo de una persona diferente en cada gran localidad de la Argentina. Con lo cual el futuro es un rompecabezas donde cada uno de esos tiene una fichita y conocemos la inhabilidad de los políticos argentinos para encastrar una fichita con otra. En el caso de Massa en particular, hay que mantener 2 años el deseo de la opinión pública puesto sobre uno
desde un lugar que va a ser Eso siempre es difícil. meramente declamativo. Siempre es difícil, muy difícil. La sociedad va a estar tranquila con su propia decisión el 28 de octubre. La sociedad ya está tranquila. Vuelvo, ha habido muchas cosas graves y ha habido mucho estímulo de campaña entre las PASO y ahora, y la cosa no ha cambiado prácticamente nada. Con lo cual, la gente está tranquila que lo que va a suceder se va a resolver en los términos y en las reglas de la democracia, que a Cristina le puede pasar algo, pero el juego sigue. Podemos decir que a 30 años de la democracia ya estamos viviendo afortunadamente una democracia madura, absolutamente madura, impulsada por la opinión pública, no por la clase política. Muchísimas gracias, Jorge Daniel Jacobe, analista de opinión pública. Con nosotros, la verdad es que nos congratulamos de haber tenido estos invitados hoy. Lo invitamos a que nos reencontremos la próxima semana aquí en Canal Metro para hablar de política, producción y trabajo.